Primero de Reyes 18. Cada mañana abre tus ojos tratando de contemplar cuán grande es Dios. Y Dios tiene dos maneras de vernos. Es decir, tenemos no dos oportunidades, sino dos formas de expresión a las que Dios atiende. La actitud, el esfuerzo, el interés, la obediencia y la ubicación. En la primera manera es cuando nosotros la expresamos en beneficio personal. Fíjate bien. Cuando respondemos poniendo en primer plano nuestras expectativas y nuestras prioridades. La segunda manera que Dios ve que es la que quisiera Él tomar es cuando respondemos en actitud, esfuerzo, interés, obediencia y ubicación a las expectativas y prioridades de Dios. Y es cuando Él comienza a responder. Yo decía esta mañana, cuando yo huelo los jueves la mano de Aarón, mi pensamiento es: bendice su cosecha. Fíjate lo que dije, no hablé de semilla, siempre pienso: bendice su cosecha. A un buen número en la congregación me acerco, siempre acudo a ellos, siempre busco dirección para hacerlo. Y mientras estoy comiéndome un buen platillo, o estoy recibiendo algo, también digo: Señor, bendice su cosecha. También te voy a repetir, no digo bendice su semilla, digo bendice su cosecha. ¿Sabes por qué? Porque es un modelo que yo he aprendido en la Biblia, que está ahí. En el versículo 30 menciona algo la Biblia como resultado de lo que estaba viviendo el profeta Elías. El profeta Elías convocó a los adversos, los contrarios, los que responden en actitud, esfuerzo, interés, obediencia y ubicación a sus expectativas y a sus prioridades, y los desafió para probar quién era el Dios verdadero. También te voy a repetir esto: los desafió para probar quién era el Dios verdadero. Escúchame, no era para demostrar quién era Él. Elías no hace esto para que comprobaran que él era un hombre de Dios, no, sino para que vieran cuándo es el momento en el que Dios responde. Y se presentaron profetas de Baal y profetas de Acera, y uno de los hombres más enojados era Acab. En ese tiempo había grande sequía, porque Dios decidió encoger su mano y no enviar lluvia, y lo que afecta el que haya lluvia no es la semilla, sino la cosecha. No hay lluvia, no hay cosecha. Mira, porque hay tierra, hay labrador, hay sembrador, hay semilla, pero si no hay lluvia, no hay cosecha. Así que él quería demostrarle al pueblo quién era Dios, no quién era él. Y aquí vemos esas dos maneras. Cuando los convocó, les presentó el desafío. Conocemos la historia, pero les presentó el desafío. Vamos a presentar cada quien en su propio altar. Cada quien en su propio altar. Un holocausto para Dios. El altar en el que se encontraba Elías existía. Ahí estaba. Pero estaba en total abandono. Sí, la Biblia dice que él tuvo que arreglarlo y tuvo que otra vez hacer una cepa, etc. Pero el punto principal es: el altar en el que se presentó Elías estaba en ruinas, estaba abandonado. La gente podía pasar y decir: mira, ahí está lo que queda de lo que fue el altar de Abraham y de Isaac y de Jacob. Pero la actitud de Elías estaba en la mira de Dios.
y representó la respuesta a las expectativas y prioridades divinas. Los profetas hicieron un altar nuevo, presentaron su holocausto, comenzaron a hacer de acuerdo a su costumbre. Repite conmigo: de acuerdo a su costumbre. Yo entiendo entonces que estaban acostumbrados a presentar holocausto y ellos asegurar que algo había sucedido aunque no hubiera sucedido nada. Es decir, veían lo que estaba ahí y que se veía. Pero como en Elías sucedió algo. Elías vio lo que no se veía pero que estaba ahí porque sabía que venía de Dios. Estaban acostumbrados a ofrecer adoración a sus dioses y aunque no había respuesta, ellos aseguraban que Dios les había respondido y se retiraban. Y entonces venían los opilotes y los buitres y comenzaban a comerse lo que había. Yo me di cuenta que estaba manejando lo de Corita. Bienvenidas a las rosas de Saúl y las palmeras de David. Y después de que ellos se hicieron conforme a esto, no hubo respuesta. Pero quisieron justificar su costumbre, ahora poniendo atención a lo que iba a hacer Elías. Y Elías comenzó a arreglar lo que estaba abandonado, lo que estaba desarreglado. Toda la gente siempre tuvo justificantes para no acercarse al altar, porque ¿cómo iban a perder su tiempo arreglando lo desarreglado? ¿Cómo se iban a detener para restaurar lo que otros habían abandonado? ¿Por qué tener que invertir de actitud, esfuerzo, interés, obediencia y ubicación en algo en lo que ellos no tuvieron que ver? Pero Elías estaba viendo ese tipo. Estaba viendo a ese hombre que se acercó y dijo: yo no necesito algo nuevo para demostrar quién es Dios. De todas maneras, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. No necesito impresionarlos. Yo lo que quiero es demostrarles quién es Dios. No quién es Elías. Así que escúchame, iglesia, lo arregló y hasta le hizo una cepa y le puso agua y toda la cosa. Dijo esto, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Quieren leerlo ustedes, por favor? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Quiero que notes una cosa más. ¿Y delante de quién arregló el altar? Quiso testigos, todo el pueblo. Todo el pueblo tiene que ser testigo de quién es Dios, no de quién soy yo. Y ese A-E-I-O-U de Elías llamó la atención de Dios, porque no estaba orientado a sus prioridades y sus expectativas, estaba dirigido a las prioridades y expectativas de Dios. Acercaos a mí, dijo, y el pueblo se acercó a él, y delante del pueblo comenzó a hacerlo. Cuando hubo terminado, ahora vamos al versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se acerca. Léelo 2 veces proclamando esa verdad en tu vida. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Entonces Elías
todo tu tiempo. Tú que no creíste en las cosechas y pensaste que por la costumbre Dios también estaba obligado a acostumbrarse a responderte, te tengo una noticia. Levantó las manos delante del pueblo y se dirigió a él con toda autoridad, respaldado por las prioridades y expectativas de Dios. Te lo voy a repetir, en la cobertura de las prioridades y expectativas de Dios, y le dijo: aprovecha ahorita y ponte a comer y ponte a beber. Dios nunca ha sido tu prioridad ni tu expectativa. Come y bebe, porque ¡wow! ¿Qué cosa? Viene una gran lluvia. Yo escucho su sonido, yo escucho su voz. No tuvo que voltear a los cielos para ver si se estaba nublando. Envió a su siervo para que lo averiguara. Él no estaba viendo, él estaba escuchando. ¿Y qué me dijo? Repítelo otra vez: sube, come y bebe. Una lluvia grande se oye. Si no tienes oídos para oír la palabra de Dios, entonces todavía no has escuchado toda la promesa de Dios que quiere cumplir en tu vida. Y los 120 estaban reunidos, y cuando Dios quiso hacerse presente para cumplir la promesa y bendecir la cosecha, primero se hizo presente con grande y fuerte sonido, como el de la lluvia de Elías. Actitud, esfuerzo, interés, obediencia y ubicación no están relacionados entonces con una posición. ¿Sabes? De nada sirven las grandes oportunidades si no se tiene un corazón correcto. Y buscamos cosecha de acuerdo a nuestras prioridades, de acuerdo a nuestras expectativas. Vas a seguir comiendo y bebiendo, pero vendrá la lluvia sobre aquellos que sí lo han creído. Y cuidado, se va a acabar tu comida, se va a acabar tu bebida, pero en los que tuvieron una respuesta a las prioridades y expectativas de Dios, nada se les va a terminar. Este es el tiempo de mirar lo que tienes dentro, que no se ve, pero que ahí está. Y escúchame bien, porque la posición no indica disposición. Y el hecho de que tú y yo nos acerquemos al altar no significa que Dios, por posicionarnos cerca de Él, entonces considera que estamos dispuestos a algo. Elías se acercó a lo desarreglado, a lo que estaba en ruinas. Tuvo una posición, pero también mostró una ¿qué? Disposición. Una disposición a las prioridades y expectativas de Dios. Rápidamente te voy a mencionar dos parábolas. La del hijo pródigo, que todos conocemos. ¿Qué le pidió el hijo a su padre? Su herencia, sus bienes. De acuerdo a la ley, el padre no se podía detener y le dio sus bienes, y el hijo se fue. Su cosecha no duró, porque su A, E, I, O, U tenía más el interés en las propias expectativas de él que las de un futuro en Dios. Y se le acabó. Como cuando nosotros nos acercamos al Padre y decimos: de lo que me has prometido conforme a la ley divina, dámelo. No te equivoques en tu respuesta y en el uso de lo que Dios te da, porque se va a secar. Porque no lo vas a disfrutar tú, aunque Acab bebió y comió de su cosecha. Se le terminó, porque fue de su cosecha, no de la cosecha que Dios había puesto en sus manos. Así que no nos convenzamos a nosotros mismos y veamos que lo que tenemos adentro es Dios y su Espíritu, no nosotros,
nuestras prioridades y expectativas nos van a llevar a la ruina. Y si Elías se acercó para arreglarlo delante del pueblo esta mañana, yo me acerco a ti para que entendamos que tu vida necesita un arreglo. Esto que te voy a transmitir y a compartir le hice la última vez en el primer año en Veraca. Pero me estoy equivocando y quiero que Dios tome ese error y se consuma. El otro ejemplo está en la parábola de los talentos. No es cuánto te voy a dar, sino cuánto eres capaz de producir. Pero si sigues pensando en tus propias expectativas y prioridades, vas a hacer lo que recibió un talento, el que recibió un talento. Lo vas a sepultar. Y no es lo mismo la semilla que necesita ser sepultada para crecer, a que tú y yo nos sepultemos bajo tierra. No pasa nada. No pasa nada. Y cuando de repente la semilla, por causa de la sequía, podría morir sin producir, ¿sabes lo que hace el agricultor? Va y mueve la tierra para que por lo menos tenga cierta frescura, con el deseo de que Dios le anuncie con ruido de lluvia que pronto caerá la bendición sobre su tierra. Wow. ¿Cuántos han oído hablar de Nabucodonosor? A ver, díganlo rápido. Nabucodonosor. Otra vez dijeron tres tristes tigres. ¿Cómo se dice? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Lo importante es la obediencia y no la complacencia. Repite conmigo lo que te voy a leer, o léelo conmigo. El éxito no consiste en conseguir cosas, sino en cumplir con el propósito por el cual estamos aquí. Ahora, una de tantas preguntas esta mañana. ¿Tú vienes aquí con un propósito para cumplirlo? ¿Qué clase de propósito? ¿El que está dirigido en tus prioridades o expectativas? ¿O el de las prioridades y expectativas de Dios en tu vida? Porque por eso llegó en la vida de Acab el fin de todas las cosas. Dios tiene propósito en nosotros y Él lo que quiere es colocarnos el anillo de los monarcas, como lo hizo con el hijo pródigo cuando regresó. Entra en el gozo de tu Señor no eran simples palabras de invitación a una nueva vida, era la recompensa que Dios dio en una respuesta de prioridades y expectativas dirigidas a Él, hablando de aquellos dos personajes que sí fueron capaces de trabajar con el talento, los talentos que el hombre les había entregado. Lo importante es que tú y yo entendamos el lugar donde estamos, cuál es la posición y cuál es también nuestra disposición. Aunque para el mundo sea algo simplemente básico o irrelevante, de una vez por todas déjame decirte algo: ya sé el mejor entre los demás. Te lo voy a repetir. Ya no seas el montón, ya sé el mejor entre los demás. Contigo mismo, en tu hogar y con la sociedad, y lo mencionó la iglesia porque somos parte de la sociedad. Sí. Ya llegó el momento en que entiendas que Dios necesita a los testigos para demostrar que Él es tu Dios. Arreglar tu vida en privado y después decirle a otros que Dios te ha bendecido no va a funcionar. Tampoco te estoy diciendo que ahora lo anuncies en el Face Chisme Book. Basta con que tu prójimo vea tu A, E, I, O, U y se va a dar cuenta por cuál de los dos caminos has estado llevando tu vida. En el libro de los Salmos, en el capítulo 32, los versículos 7 y después 8, 9 y 10 dicen así:
mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Léanlo y cierren sus ojos unos minutos. Cierra tus ojos unos minutos. ¿Lo leíste con posición o con disposición? Selah, dice la Biblia. Viene de salah, que significa digerir lo que acabas de comer. En otras palabras, digiere lo que digieres. Eso es salah o selah. Dice el versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Después de que lo leas, volteas a ver quién está junto a ti, por favor. ¿Cómo dice? Mira, en serio, pregúntale y respóndele. Pregúntale, ¿cómo me ves? En base a lo que acabas de leer, dale una respuesta. Tú atrévete a darle la respuesta. Ahora, si ya te dieron la respuesta, dile, pero como me ves, te verás. Pero el versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y si Salomón, que era tan sabio, no describe con exactitud lo que es la nueva misericordia cada día, entonces está diciendo, todo lo nuevo vendrá sobre ti si esperas en Jehová. Esperar aquí en hebreo no habla del tiempo en el que estoy con una pausa deseando recibir algo. Esperar aquí en el hebreo dice la esperanza. Si tienes la esperanza en tu Dios, si tus expectativas y tus prioridades están dirigidas hacia Él, cada mañana te va a rodear algo nuevo que viene de parte del cielo. Ponle volumen a tu oído y deja que la unción llegue hasta tus orejas, así como te la quiero transmitir, para que escuches que la promesa del sonido de la lluvia es sobre tu vida y sobre tu casa, no sobre la iglesia. A la iglesia venimos a ofrecerle a Dios la cosecha que por su lluvia recibimos de manera personal y en nuestro hogar. Así que una vez más te lo digo, no es solo posición, también es disposición. No es pido la herencia y pido la bendición a mi Dios y salgo y hago uso de ella como yo quiero, porque eso es un tope en tu vida. Mejor mantente bajo la lluvia paterna y ahí mismo vas a disfrutar la herencia. No te sepultes, porque dice la Biblia que Dios tiene fija su mirada en ti para discernir o separar si nuestra actitud, esfuerzo, interés, obediencia y ubicación es en respuesta a Él, y entonces quitarte de la lista de los impíos. Él dice, te haré entender, y esto no es nada fácil de digerir. Lo que sugiere es que todo aquello que vamos a aprender, no cualquiera lo puede entender. Te lo voy a repetir. Lo que aprendes aquí en el Espíritu lo vas a entender. Pero si tu posición es indisposición y tu reacción es por el camino equivocado y está fincado en tu ego o en ti mismo, escúchame, nunca
nunca vas a entender las verdades espirituales aunque las recibas. Vas a menospreciar palabra sobre palabra, verdad sobre verdad, y tu vida va a seguir siendo la misma. No es palabra profética, te estoy ubicando. Hay cosas en la vida que solamente Dios puede hacértelas entender. Solamente Dios. Pero yo elijo a las personas a través de las cuales voy a recibir esa verdad, y entonces impíamente estoy bloqueando todo sonido que viene de lo alto. Y Elías dijo al siervo: ve y sube al collado. Fíjate qué ves en el cielo. Y el siervo le dijo: veo una nube que se está acercando. Y Elías dijo: el tiempo de Dios ha llegado, como si fuera una canción que brota no del corazón, sino del espíritu que hay en cada persona. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. O sea, en otras palabras, no seas como bestia. Dile a quien está junto a ti: qué bien me caes. Déjame explicarte algo que a lo mejor muchos no saben. ¿Cómo hacen los caballos? Relinchan, ¿no? ¿Cómo relinchan los caballos? A ver. Ya entendí por qué no hay quien relinche. ¿Cómo hacen los mulos? Por eso no relincharon los caballos, porque estamos llenos de mulos y de mulas para que no se sientan acá. ¿Sabes que los mulos no rebuznan? ¿Sí lo sabías o no? Su sonido es parecido al del caballo y no al del burro. Eso dicen los expertos. O sea que el mulo no es tan tonto. A pesar de ser una bestia, sabe la clase de sonido que le conviene imitar. Lo que no entiende el mulo, y tampoco el caballo, es que hay que ponerle un cabestro, un freno que lastima sus encías, sus dientes. Ay, así empieza contra ti. ¿Te vas a dar cuenta si comió pizza o sándwich? Se le pone el cabestro para que entienda que ahora no es libre. Al burro no se le puede hacer eso. Y un freno que es el que va a utilizar el jinete para dirigir su vida. Con el cabestro la controla y con el freno la dirige. Pero para que se mueva, ¿qué tiene que hacer el jinete? Dale un golpe. Como cuando eras niño, estabas viendo El Llanero Solitario en la televisión, Roy Rogers, y tomabas la escoba y estabas viendo la tele y empezabas: arre caballo, arre caballo. ¿A poco no? Así se hacía con los dinosaurios también, ¿sí o no? También se hacía así con los dinosaurios. ¡Ale, ale, ale! Y Dios dice: de una vez por todas, deja que el pastor arregle el altar sobre el que Dios quiere derramar fuego, no lluvia. Porque si tú permites que por la palabra este altar sea arreglado, el fuego no va a venir sobre mi vida, sino sobre la tuya. Buenas nuevas. Y podrás escuchar el sonido de la lluvia y tendrás una excelente cosecha. No es que te caiga bien de una vez por todas, es que tengas oído para oír y dejes de buscar en el lugar equivocado. No seas una bestia a la que Dios le sigue poniendo cabestro para gobernarla y freno para dirigirla, y que si no te golpea no te mueves.
cabeza, dame una buena sonrisa. Sí, me llamo Guillermo, pero quiero sentirme en el privilegio de tener el espíritu de Elías esta mañana. Con sencillez. Ya, ¿qué no te duelen las ancas? Mira, a mí esta no sabes cómo me duele que lo haga. Pero no es porque el Señor me tenga que pegar para que me mueva. Pero si un día te levantas y dices, ¡ay, se me durmió porque el pastor se echó 1:20! No lo vuelvas a hacer porque vas a recibir la patada del jinete, no la mía. Dice que muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará misericordia. Entonces, leyendo el Salmo, podemos ver que Dios, por amor a algunos de nosotros, nos ha puesto freno. Como no puede hacer que hagamos las cosas voluntariamente, ¿qué cosa? Lo hace a través de cabestro, freno y golpe. Por lo tanto, aunque Dios lo hace montado sobre ti, ¿cómo te considera? O como caballo o como mula. Te mencioné a Nabucodonosor, el ejemplo de la dirección equivocada. Otra vez, es posesión, pero también es disposición. ¿Sabes? Nabucodonosor fue un gran rey, estratega, visionario, arquitecto, ingeniero. De Nabucodonosor se habla mucho en el siglo XXI. ¿Sabes por qué? Porque él es la evidencia de una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. A ver, agárrate aquí, a ver qué te cuelga. Ya ni el jardín ni nombre. Ese es el Nabucodonosor que quiero presentarte, en el que alguna ocasión, en sus tiempos, tuve el privilegio de tener cerca no a Elías, pero sí a Daniel, uno de los profetas para todas las generaciones. Y de repente hizo cosas muy feas. Pues, ¿qué se esperaba del feo? Lo feo. Aunque yo tengo 2 hijos preciosos. Bueno, porque yo soy el feo, pero pues su mamá no. Y un día tuvo una pesadilla. Repite conmigo. Nabucodonosor un día tuvo una pesadilla. Otra vez voltea a ver a quien está ahora del otro lado. ¿A poco no parece quesadilla? ¡Ah, hombre! Ya tenía hasta grasita aquí alrededor. Y mandó llamar a Daniel y le pidió la interpretación. Mandó llamar a Daniel porque Nabucodonosor sabía quién era Daniel, pero sobre todo, ¿quién estaba en Daniel? ¿Quién está en ti? Que te tiene convencido de que tú puedes tener una posición y que Dios no tiene sus ojos fijos en tu disposición, que tus prioridades y tus expectativas superan a las de Él. ¿Quién eres tú? Así que le dijo: Daniel, tengo esta pesadilla. Mira lo que respondió Daniel. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. 1. Que te echarán de entre los hombres. Repítelo. Te echarán de entre los hombres. Tú te imaginas si tú fueras, tú no eres Nabucodonosor, ¿verdad? Pero lo que estás escuchando hoy es de Dios. Te echarán de entre los hombres. 2, le dijo: y con las bestias del campo será tu morada. Aunque pienses que ya llevas 20 años de casado con una bestia, esta es otra. ¿Verdad? Esta es otra. Porque acuérdate que siempre la pareja ideal es la bella y la bestia. 3. Y con hierba del campo te apacentarán como a los que. ¿Por qué no lo lees? ¿No está ahí? Daniel 4,
del 24. Está bien, no lo busques, está bien, escúchame. Como hierba del campo te van a apacentar como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Voy a decirte esto: y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Haz lo que quieras con tus profetas y con tu holocausto y con tu altar, pero de tus prioridades y expectativas no va a surgir fuego que lo consuma. Vendrán tiempos en los que tendrás que reconocer, oh acá, vendrán días, hijo, que tendrás que acordarte de lo que hay en la casa de tu padre. Vendrá tiempo en el que el Señor se presentará y te pedirá cuentas de lo que ha puesto en tu mano. Y es entonces que vas a reconocerle. Si le reconoces y aseguras que es Él quien te lo ha dado, Dios te bendecirá. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, le dijo: significa que tu reino se quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. 1. Vas a reconocer quién es el Dios Altísimo, y 2, y que además es un gobernador en tu vida. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Repite eso conmigo: por tanto, rey. Y como ustedes son un reino de reyes y sacerdotes, por tanto, oh reyes, acepten el consejo de su Dios esta mañana. Pues tal vez, terminó diciendo él, dice: tus pecados redime con justicia. Repítelo conmigo: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Así que yo creo que a partir de hoy tú podrías comenzar a vivir, número 1, sin estrés. Estrés. Mala noche, no. ¿Sabes por qué tienes estrés de vez en cuando? Porque te aprieta la ropa, ponte a dieta. Mira, ya no serás hospedador de la depresión. Nos encanta decir: no estoy en pecado, pero esta depre me desanima. No te verás más en el espejo pensando que vales poco. Así que no existirá el sentimiento de baja estima. Tampoco tendrás que ponerte cada vez más lejos de tu espejo para convencerte que ya estás más delgado o más delgada. Porque mientras más lejos estás del espejo, más así te haces. Pero cuando estás de frente, no cabes en él. Llegan tus hijos y dicen: ¿y ahora por qué toda la pared es espejo? Para verme mejor. Llegará el día, a partir de hoy, en el que hombre serás hospedador de las expectativas y prioridades de Dios. Y entonces tu vida no será una vida de doble ánimo, no serás deshonesto y no estarás claudicando todo el tiempo entre dos pensamientos. Te estoy hablando de sentimientos que tú hospedas. ¡Ay, me siento tan solo! ¡Ay, me siento tan sola! Por eso ya me voy a pasear. Pero no te estoy diciendo cómo me siento, sí, pero más vale sola que mal acompañado. Ahí nos vemos y te vas. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi padre y para gloria de su majestad? ¿Puedes buscarlo en Daniel 4, por favor? ¿Cómo dice? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Te lo voy a decir así. Y entonces empezó a pasearse y dijo: ¡wow! ¡Qué bonita está mi casa!
compré 4 tabletas, digo, pantallas, todas tienen Smart TV. Wow. Ya puedo ver Netflix. YouTube me lo salto porque no se me vaya a salir automáticamente la predicación del pastor, entonces me lo cambio. Estaba viendo Nabucodonosor que ya no tenía carruajes de 2 caballos, tenía diligencias. ¡Wow! Seguía paseando el rey Nabucodonosor. No, hombre, veía su alacena y decía: estas sucaritas son de marca. Ah, y su ropa. Se entró a su closet, lo abrió y dijo: para que vean que mi ropa es de marca. ¡Wow! Decía Nabucodonosor: esto es todo lo que hay aquí. Aunque la casa de Dios esté en ruinas. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Por qué no me dices? Si no estoy hablando de ti. Si me oyeron, ¿verdad? ¿Cuántos dicen aleluya? Es que ahora le cambié al amén. Pero ¿qué crees? Estoy arreglando el altar. Ahora estaba la palabra. ¿Y para qué tenía todo esto? Dice: la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad. Quítense ranas, que ahí les va el sapo. Y entraba. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que ¿qué? Reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. No te alcanza para nada porque no vales nada, porque Dios permite que se multiplique la semilla de la tierra valiosa. Y toda palabra de Dios se cumplió en la vida de Nabucodonosor. No se te olvide lo que te dije al principio: estratega, visionario, arquitecto, ingeniero. Una creatividad impresionante. Pero el día que se le ocurrió decir: todo esto que he hecho es para mí, con mi poder y para mi gloria, se vino a ver. Ahora, voltea a ver la iglesia. Yo creo que no le hace falta nada. Ya todo está bien. Yo creo que ya después consagraremos, estrenaremos aquí y acá, y si el salón ya está funcionando, etc. Yo creo que no le hace falta nada. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Escúchame bien. Daniel anticipó al rey lo que le podía suceder, y el rey nada más estaba pensando: siempre hablas de lo mismo, Daniel. Daniel conocía a Dios y Dios conocía a Daniel. Por eso se permite dar consejos a la vida del monarca. El hombre de Dios se da a conocer porque es respuesta, no pregunta. Y tú y yo podemos darle mucho aliento y consejo a la vida de las personas, pero pon atención, afina tu oído al sonido que hace Dios a través de la lluvia, y que después del fuego va a venir esa bendición, porque el fuego limpia y la lluvia fortalece. Entonces, chécate bien quién te está dando el aliento de vida, quién te está impulsando hacia adelante, y que no es por posición sino por disposición divina. ¿Y por qué acudió Nabucodonosor a Daniel? Porque sabía quién era Daniel. A ver, porque sabía que Daniel conocía a Dios y Dios conocía a Daniel.
El primer consejo que le dio fue: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Repítelo conmigo. Tus pecados redime con justicia. ¿Otra vez? ¿En qué consiste la recomendación que hace Daniel a su rey atormentado? Muy sencillo. Que ya no te atormente la escasez, la crisis que le has presentado a Dios. Que no te atormente la enfermedad que justifica tu doble ánimo. Que ya no te hagas sufrir la intolerancia en tu vida al mal prójimo. Iglesia, redime tus pecados. Redimir es pagar un precio por ellos. Jesús ya dio el primer paso. Ahora tienes que hacer tú el segundo. Vives como vives, porque todavía hay mezcla de pecado en tu vida. Escucha el consejo de Dios: redime tu pecado. Paga un precio por él, el precio que ahora a ti te corresponde. Si estás limpio, límpiate más cada semana. ¿No, verdad? Cada día. Empieza a hacer todo de nuevo, haz las cosas bien, y con cada cosa que hagas bien ahora, Dios va a borrar las malas. Eso es, redime tus pecados. Sé el mejor entre los demás por disposición. Comienza a hacer todo lo que tú dices. Mira, no me gusta relacionarlo, pero necesito repetir algo. Si crees en Dios, vive lo que crees de Dios. Daniel estaba hablando la esencia del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la clave? Comenzar de nuevo. Es el consejo que le da Daniel al rey. Y eso es lo que te digo a ti, porque tú eres un rey, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro. Sacerdotes de nación santa, y de acuerdo a la revelación, vamos, reyes por la sangre de Jesús. Escúchame, creo que estoy hablando con esa clase de personas. Reyes ganados con el amor y la sangre de Cristo. Eso creo yo. Eso creo yo. El segundo consejo fue: también redime tus iniquidades. Ya deja de pensar en que si el adulterio, si la fornicación, si el robo. Ya piensa en qué te está aprisionando, qué te tiene sin el gozo de tener la vida, aunque tu cuerpo todavía esté por ahí afectado. ¿Por qué en unos hay milagros y por qué en otros no? Por tu disposición. Porque en tu A, E, I, O, U están tus prioridades y tus expectativas. Mete ahí las de Dios y vendrá la lluvia. Si redimes tus pecados y tus iniquidades, te va a doler. Vas a tener heridas. Pero hoy vamos a terminar cantando: Dios manda lluvia, que derrame de su espíritu. Pero claro que si no lo haces, pues la lluvia nomás te va a remojar. Y si no te bañaste anoche, aguas con los olores esta mañana, o a tierra mojada o a cabeza abandonada. Acuérdate que las iniquidades son el deseo de hacer lo malo. Dice el diccionario: la tendencia a la desobediencia, la predisposición a hacer lo contrario. Una actitud mala que brota de sentimiento malo que surge del alma enferma. Hay dos acciones para resolver los problemas del alma, iglesia. El primero, redención para lo que haces y justicia para lo que sientes. Si redimes tus pecados, harás el bien. Si redimes tus iniquidades, sentirás justicia y rectitud en todo lo que hagas. Ambas tienen que ver con el servicio a Dios
y a los demás, porque terminó diciéndole a Nabucodonosor, haciendo que misericordias para con los oprimidos. Déjame darte una advertencia seria. Él debía entender que a partir de ese momento tenía que comenzar a actuar de manera contraria. Una vuelta de 180 grados. Mira lo que voy a decir. Una vuelta de 180 grados a su actitud, esfuerzo, interés, obediencia y ubicación. Para Daniel la receta era fácil. Dos cosas van a cambiar un juicio de parte de Dios para tu vida, oh rey. Necesitas un A, E, I, O, U correcto en el dar a Dios y a los demás. Ay. Te voy a sugerir algo. No leas tus notas en tu casa esta semana. Mejor velo completo en YouTube. Así como ves a la Lady Gaga, pues ahora ve el gongo este. Quiero sembrarte una verdad. La gratitud es semilla para la grandeza. Mételo conmigo. La gratitud es semilla para la grandeza. Y al rey se le olvidó honrar a Dios con todo lo que tenía de manera honesta, sin elección de defensa de intereses personales. Pero se envileció y denigró su corazón, y eso lo llevó a la desgracia. Decir que no tienes teniendo es mentirle a Dios y no a los hombres. Repítelo. Decir que no tienes teniendo es mentirle a Dios, no a los hombres. Una vez más, ¿cómo se dice? Ahora quiero que vayas conmigo al libro del Génesis, por favor, del capítulo 4. De Nabucodonosor vamos a dar una vuelta, no por el mundo jurásico, sino por el mundo bíblico. Y nos vamos a regresar a un protagónico y no antagónico como lo fue Nabucodonosor. Abel. Abel, ¿cómo se dice Abel? Pues Abel, versículo 1 dice que conoció a Ana, su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. A ver, léelo una vez, porque voy a hacerte una pregunta complicada pero sencilla. Léelo. Pregunta fácil pero complicada. ¿Qué notaste en el A, E, I, O, U de Eva? Sí, checa. Puedes leer si quieres. Fácil, complicada, con respuesta fácil. Una pregunta con respuesta. O sea que, ¿qué te primero nació Caín y luego Abel. Like. No precisamente. Ahora sí te doy like. Pero no es precisamente eso. Ahorita que hay algo un poquito más alegre y más para que se animen. ¿Qué notaron? ¿Qué notaron? Mira, vamos a seguir leyendo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, número 1, y número 2, a su ofrenda. Ay. ¿Por qué
llevó ofrenda del fruto de la tierra? Claro, era labrador y ladrador. ¿Por qué Abel llevó lo mejor de su rebaño? Ahora, fíjate bien. ¿Qué cosas cultivó Caín? Si era labrador de la tierra, y te vas a los comentarios, por lo menos 72 géneros. Así que debió haber llevado una buena canasta, la patita, con rebozo y con canasta de bolitas. Es que para que no cante del mundo, le cambié la letra. Se fue a un lugar y presentó a lo mejor 72 semillas para no cargar tanto, ¿no? No sé si ya estaban ahí los caballos y los mulos con cabestros y con frenos, pero lo cierto es que dice la Biblia que se presentó Caín con lo mejor de su ofrenda de la tierra. Yo creo que lo que tuvo que hacer fue: véngase para acá un rabito, véngase para acá el otro, véngase para acá el otro, véngase este también y este también. Mira, qué obediente, porque vamos a ver el lado bueno. Posición y disposición, porque fue bien obediente. Segunda cosa. Ahora vamos a ver a Abel. Abel, borreguitos, para encontrar el mejor de todos. Mira, cuando tengamos a los tres ya ahí en la casa, bueno, está bien a los dos, y empiece a crecer el segundo. Es la segunda, ¿verdad? Y empieza a crecer la segunda. ¿Cuál de los dos va a ser mejor? ¿El mormón o la chiquita? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos es el mejor de tus hijos? ¿Cuál de los dos es el mejor de sus hijas? ¿Cuál de las dos es mejor de sus hijas? Pues tú nomás tienes otro mormoncito ya. ¿Cuál de las dos es mejor de tus hijas? ¿Cuál de las dos es mejor de tus tres hijas? Híjole. Pero Dios quiere bendecirte si le presentas el mejor o la mejor de tus hijas. Claro que si tienes uno ya te aguantas, no estás en la fila. A menos que lo consideres como lo mejor de tu amor. Entonces comienzas a verlo y lo ves así. Híjole, Dios, pues nada más tenemos uno, pero ¿qué orejas tiene? Con esas orejas, hijo. Y mira, como que se parece al Johnny Rivers, ¿verdad? No, es que yo salí de una película, amigo, y mira, y el otro pobre chavito, ¿y por qué me vistes de mujer? Porque es lo mejor que tenemos que presentar, como el Johnny Rivers. Qué difícil. Ahora, yo tengo que tomar el mejor, lo voy a llevar al altar, se lo voy a ofrecer a Dios. Voy a elegir lo mejor para dárselo a otro, a un invisible, a uno que no veo pero que está ahí. ¿Quién le enseñó a Caín y a Abel que había que ofrendarle a Dios lo mejor de ellos? ¿Sus papaces? ¿Y quién les enseñó a sus papaces? A ver, ¿dónde dice la Biblia? Porque decir lo que no está en la Biblia es legalismo. Sí, eso dicen los expertos. Sus papás, sus papaces, ok. ¿Dónde dice la Biblia que Dios le dio la orden a Adán y a Eva de que lo mejor de la cosecha tenía que ofrecerse a él? Porque estamos en Génesis 4 si quieres verlo más literal. Pero estos eran los primeros. Cuando vino
vino la era del hielo y acabó, ¿no? Pero cuando tú tienes una concepción, cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te revela qué es lo bueno que quiere para Él. Te hice una pregunta que no pudiste responderme. ¿Por qué crees que te la hice? Porque yo tampoco he encontrado la respuesta, entonces ya ves, me echan la mano. Pero no, mira, no es así. A ver, Nabucodonosor, estas son los dos perfiles del A, E, I, O, U que podemos asumir. Una vez más, quiero repetirlo, es tiempo de mirar lo que tienes dentro, que no se ve, pero que ahí está. Ahora, ¿qué hace elegir la mejor opción? Cuando terminas de hacer tu análisis de lo que has hecho durante un periodo de tiempo, dices, ¿a quién se lo debo todo? Así que tenemos claro quién es el que da el poder, la capacidad, la salud, la gracia y la tranquilidad. Abel entendió que de nada le serviría una gran bendición si no fuera para honrar a Dios con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Todo el duro trabajo tiene sentido si lo colocas en el altar de Dios y no en el tuyo. Escúchame, Nabucodonosor no llegó al salón de la fama celestial, pero Abel sí. Primer cosa, no cometas el error que cometió Eva. ¿Cómo se llamaba la madre de Abel? Eva. ¿Y la de Caín? Pues Eva. Pero cuando nació Caín, ¿qué hizo Eva? ¡Guau! ¡Qué hijo acabo de tener! ¿Y nace el segundo? Ni lo pelas. ¿Porque leíste bien? ¿Cuál fue la expresión de Eva cuando nació Caín? No, hizo una fiesta. Hizo una fiesta enorme. ¿A poco no toda tu ropa se la guardaron en la estela? Qué bueno que no está, por eso lo mencioné, porque me abusaba. Se te va a sacar el ancho y te va a decir, entonces esta camisa era tuya. Pero a ver si estuvo ahí, mira. No busques la recompensa de los hombres, ni esperes que todo el tiempo el mensaje que sale del púlpito sea para alivianar tu mediocridad o para sostener tus pecados y tus iniquidades. Sé sensible esta mañana y permite que de veras lo que te estoy compartiendo pueda arreglar el altar, porque casi termino con esto. ¿En cuál altar presentaron la ofrenda a Dios? La Biblia no registra la construcción de un templo. No dice que estaba algo movible, una tienda. La Biblia no menciona que ya Adán había levantado un lugar donde había que ir a ofrecerle al Dios que no se veía. Al Dios que a lo mejor Caín y Abel se preguntaron, si ustedes fueron creados y estaban en un lugar, ¿por qué ahora estamos nosotros en otro? A ver, papá, a ver, mamá, explíquenme, díganme. ¿Tú te imaginas a Adán todo sonrojado? Dios no permitió que Adán y Eva tuvieran que decirle a sus hijos, porque pecamos. ¿A qué altar? Pues pónganle. No edifiques altares con tus manos, porque entonces vas a seguir paseándote en tus bienes diciendo mi poder y mi gloria. Mi poder y mi gloria. Nabucodonosor trascendió la historia. Sube el volumen de tus oídos. Hasta la fecha los jardines colgantes de Babilonia tienen que ver con Nabucodonosor. Pero en la Biblia yo leo algo, que Abel trascendió del cielo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
uy, voy a tomar con celo cómo termina el versículo. Agarrarlo y aventarlo con el propósito de que te vayas de espaldas con todo y silla. No te preocupes, si te espalda me volteo. Pero quien da testimonio hasta hoy de lo que Abel le ofreció es Dios. No su ofrenda es Dios. En un tiempo la ofrenda de Abel dio testimonio. Pero en estos tiempos, el que da testimonio de lo que le ofreció a Abel es Dios. Es Dios. Los Nabucodonosores se siguen dando la gloria a sí mismos. Los Abeles le siguen dando la gloria a Dios. Por lo que tengo que hacerte dos preguntas. Y ve empezando a tocar. Dios manda lluvia. ¿Sí? ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué ese pecado está hospedado en tu corazón? ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué las expectativas y prioridades tuyas te impiden a dar, a hacer misericordia? Porque quiero decirte con todo respeto y que quede escrito en los cielos que pagar una renta es una misericordia para una familia menesterosa que Dios quiere que con la ofrenda que nosotros damos, Dios dé testimonio del cambio de 3 individuos. Porque esa mujer aquí podría ganarse 15,000 pesos semanales. ¿Por qué no lo haces? Otra vez, deja de pecar no diezmando. Si no lo haces es un pecado y solamente lo puedes redimir tú. ¿No te alcanza para el diezmo? No. Para el diezmo siempre alcanza, porque es lo primero que se aparta. Puede pasar el tiempo y tú y yo seguir aquí al frente con toda posición y con una gran disposición a nuestras prioridades y expectativas. Pero pregúntate, ¿qué usa Dios para dar testimonio de ti? Ya llegó la mañana en que permitas que tu altar sea arreglado para que venga el fuego de Dios en tu vida. ¿Por qué no das? Yo quiero declarar que la miseria y la pobreza no tienen parte ni suerte en esta iglesia. ¿Y por qué lo quiero declarar? Porque por la ofrenda y por el diezmo pareciera que los que nos congregamos somos gente miserable y pobre. Y por eso yo sostengo en la palabra que no es verdad. Este es un llamado de Dios y es una gran invitación para ti. Que Dios le interesa que todo el tiempo escuches el sonido de su lluvia. Que seas responsable con tu vida y redimas ese pecado. Que el fuego consuma tus iniquidades. Y vendrán los días en los que en tu casa oirás una voz del cielo que diga: me agradas
diga, wow, dejarás de manejar en tus expectativas y en tus prioridades lo que corresponde a Dios. Quiero decirte algo con todo el amor del Señor. Cuando tú eres fiel a Dios, diezmando y das lo que te corresponde dar, Dios envía días de tranquilidad, largos días de salud y momentos de prosperidad. Cierra tus ojos, por favor. La iglesia del Señor no está formada por impíos. Dios no cobra facturas por la muerte de Jesús. Al contrario, sigue enviando intereses a tu vida. Dios envió la semilla a su Hijo Jesús y la volvió a tomar para sí como representación de nuestra cosecha. Redime tus pecados, aunque te duela. Redime tus iniquidades, aunque te arda. Porque vendrán los días después de haber escuchado la palabra que Dios se va a hacer presente en tu vida. Y entonces la crisis de la ciudad y del país y la crisis mundial sí te va a alcanzar. Ya llegó el momento en que causas un impacto. ¿Le quieres dar dirección a la gente en su vida? Muéstrale las credenciales que no tienen tu fotografía, tienen la firma de Dios. Padre, yo te ruego esta mañana que selles la redención del pecado que está haciendo tu iglesia, que selles la redención de iniquidad que está haciendo tu iglesia con el fuego de tu espíritu, y que por causa de ello todo dolor y toda herida sean sanadas con la lluvia que fortalece la cosecha. Perdónanos si nuestra disposición siempre es adorarte por causa de mis prioridades y mis expectativas, y recibe toda la gloria día sobre día. En el nombre de Jesús. Dios no ve la cantidad, Dios ve tu actitud, tu esfuerzo, tu interés, obediencia y ubicación con la que le respondes en tu diario vivir. Si vives en lo que crees y miras lo que está dentro de ti, que no se ve pero que ahí está, será declarada en tu vida la sanidad, será declarada en tu vida la tranquilidad, y entonces serás parte de una cosecha que solo Jesús levantará con sus manos y pondrá no en el altar, sino en el trono donde está nuestro Dios. ¿No abras tus ojos? Y
no cantes, estás ocupado en la limpieza de tu vida. Pero mi clamor es este: Dios manda lluvia, llama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Tu ofrenda diaria, esa del domingo, tu diezmo, tus diferentes colaboraciones no solamente reflejan que tú eres mejor que Caín, demuestran que no hay lugar en tu interior para el A, E, I o U de Nabucodonosor. Abel alcanzó testimonio de justo y Daniel le aconsejó a su majestad el rey lo que debía hacer con él mismo y no lo hizo, pero esta mañana él manda la lluvia y el fuego de su espíritu sobre tu vida, porque tú sí estás aceptando hacerlo. Señor de tu amor, llenando las vidas en la tierra, oh Señor.